Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, y bienvenidos, queridos profesores, a nuestro encuentro semanal, nuestra cita con la cultura. ¿Cómo los trata la vida, muchachos? Susana, Humberto y Rafa. Hola, ¿cómo están? Yo espero que estén todos muy bien. Bueno, contenta de estar de nuevo con ustedes y vamos a tener seguro una conversación muy interesante. Sí, feliz día a todos los escuchas y bueno, deseo que estén aquí escuchándonos hoy también. Y un cordial saludo a todos mis compañeros de programa y al invitado. Un cordial saludo, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, bueno, nosotros vamos a tener hoy una mañana de locura, seguramente. Estamos todos enloquecidos con nuestro invitado, en todos los sentidos de la palabra. Locos por él, locos por lo que hace. Bueno, ya vamos a ver por qué digo estas cosas y le cedo la palabra a Álvaro para que le presente a nuestro invitado. Es un honor para nosotros recibir esta mañana en nuestro programa a Javier Telles, artista visual y cineasta, egresado de la Escuela de Artes Plásticas Arturo Michelena y que posteriormente se establecería en Nueva York, luego de vivir en España y de exponer en Venezuela en espacios como la Galería Sotavento, donde presentó su obra por primera vez, dicho sea de paso, el Museo de Bellas Artes, donde presentó aquella icónica La extracción de la piedra de la locura en el año 96 y también la Sala Mendoza, por solo nombrar algunos espacios expositivos. Las obras de Javier Telles, que a menudo involucran la colaboración con pacientes psiquiátricos, desafían las percepciones tradicionales de la enfermedad mental, ofreciendo una visión más humana y menos estigmatizante. Javier utiliza principalmente el video en la instalación para crear narrativas complejas que fusionan el arte con la psiquiatría, la historia y el cine. Su trabajo invita a la reflexión sobre cómo la sociedad construye y categoriza la normalidad y la anormalidad. Javier Telles, para más señas, acaba de publicar Artur Bispo do Rosario, Atlas, el primer libro en español que explora la vida y obra del artista brasileño que hizo de su encierro el lugar desde el cual organizó todos los materiales existentes en la tierra para presentarlos el día del juicio final. Bueno, servida la mesa, damos la bienvenida a Javier Telles a Un Minuto con las Artes. Oye, bueno, muchas gracias a todos por la invitación y por estar acá. Es muy especial estar en este programa para mí porque es un programa que sigo desde mi exilio voluntario y que de alguna manera me conecta a Venezuela, la vida cultural de Venezuela, esa vida que lamentablemente no puedo compartir en directo. Bueno, si Andy Warhol decía que todo artista tenía 15 minutos de fama, yo tengo un minuto de fama y lo voy a aprovechar, uno o dos. Pero muchas gracias por la invitación. Bueno, a ti no te hace falta ninguna fama, Javier. Te sobra la fama, rebosas de fama. Seguramente que este programa no te va a dar más fama, pero sí te va a hacer más conocido entre un sector del público nuestro venezolano, sobre todo los más jóvenes, que probablemente desconocen la riqueza y la potencia de tu obra. Todos los que estamos aquí, bueno, seguimos todavía fascinados por aquella experiencia irrepetible, me parece, de la extracción de la piedra de la locura, que fue quizás un golpe fundamental el campo cultural caraqueño en finales de los 90, que yo todavía recuerdo el impacto de atravesar esas salas del Museo de Bellas Artes con aquella instalación de un psiquiátrico casi en vivo, con todas aquellas cosas que, bueno, ponían en entredicho la estabilidad misma del espacio del museo, que creo que es una parte que a ti te gustaba explorar, la relación entre museo y manicomio. De eso podrías hablar en otro momento, pero yo quería iniciar la conversación contigo haciendo referencia o haciéndote una pregunta para que tú hables a propósito de eso y que los radioescuchas te conozcan un poco, los que no saben nada de ti. Y es preguntarte si tú piensas
que Javier Telles tuvo una infancia de locura? Bueno, yo creo que toda infancia es de locura, porque la infancia de alguna manera es un poco el desorden, ¿no? Pero todo desorden obviamente tiene un orden, ¿no? Y ese es el orden de, vamos a decir, de la infancia. Siempre me gusta citar esa frase de Enrique, ¿no? Del cuaderno, que dice que todos pertenecemos al país de la infancia, ¿no? Para mí sigue siendo ese, vamos a decir, ese es mi país, ¿no? El país de la infancia. El país de la infancia para mí es muy concreto, está muy definido, es una biblioteca, primero que nada, es la biblioteca de mi padre, con más de 20.000 volúmenes, o sea, la biblioteca más grande, pública o privada del estado de Carabobo, y ahí es donde crecemos, o sea, donde crezco con mis hermanos, pero también un espacio particular, porque como toda biblioteca es un laberinto, dentro de ese laberinto también habían ciertos habitantes, ¿no? Esos habitantes o visitantes, mejor dicho, eran los pacientes que venían a la consulta de mi padre, ¿no? Entonces, bueno, eso hizo que mi infancia fuera muy especial, vamos a decir, una infancia diferente a la de mis compañeros de clase, ¿no? O sea, mi hermano es psiquiatra, por ejemplo, o sea, es como que la presencia, vamos a decir, de la enfermedad mental dentro del entorno familiar la hacía que tuviese una presencia fuera del espacio siniestro, fuera del espacio de la estigmatización. Lo que Freud daba un Heimlich es precisamente lo no familiar. Para nosotros la enfermedad mental era un entorno familiar y de hecho, o sea, eso cambió totalmente mi vida y la de mis hermanos, ¿no? Tanto como la biblioteca, tanto como la presencia de la biblioteca. Claro, la presencia de la biblioteca es realmente fundante para tu imaginario y creo que para tu cultura, porque eres un erudito, todas las declaraciones que das están llenas de citas, la concepción misma de tus instalaciones y de tus películas o de tus videos están llenas de referencias históricas, culturales, incluso clínicas. Uno te escucha hablar en las entrevistas o lee cosas a propósito de lo que estás haciendo y todas están llenas de ricas resonancias teóricas. O sea, se ve que eres un gran lector también, ¿verdad? Más lector, perdona, me gusta más la palabra lector que la palabra erudito, que es un chaleco que Claro, me queda muy, la palabra muy grande. erudito la Pero como palabra lector erudito te sí me siento. fastidia. Claro, no, perfecto, lector, todos somos lectores, ciertamente, ¿no? Y bueno, tú eres un lector obviamente particular, por eso se te pueden hacer tantas preguntas a propósito de las citas, ¿verdad? Porque además eres un hombre que siempre está citando otros libros. Acabas de comenzar citando a Rilke, Los cuadernos de Malte, la idea de la infancia como el país al que siempre volvemos. Y bueno, tú has tenido como una suerte de ritornello en tu obra, que es volver a la locura y a la infancia, por lo que tiene también de locura y por lo que tiene que ver con tu pasado, con tu formación. ¿Por qué esa obsesión por la locura? Cuéntanos. Porque Bueno, esa, no sé si una obsesión, sí, no sé si una fundamentalmente es obsesión. lo mismo, es autobiográfica, ¿no? Es la presencia, vamos a decir, diaria de la locura y la experiencia por ejemplo, de las visitas que hacía, que es algo que cito mucho, o sea, cito de mi propia vida, de mi propia experiencia, ¿no? Las visitas que hacíamos de niños al Hospital Psiquiátrico de Bárbara, donde mi padre trabajaba, y entonces se desempeñaba como psiquiatra, ¿no? Él nos llevaba al hospital porque el hospital en ese momento llegó a ser el hospital psiquiátrico más grande de América Latina, ¿no? Estaba planificado como una ciudad, tenía un teatro, tenía un casino, tenía una iglesia, o sea, vamos a decir, funcionaba como una especie de ciudad de los locos, en el término del antiguo que se usaba antes de la invención del manicomio. Ese espacio era muy interesante durante carnavales, porque los pacientes que en esa época estaban uniformados intercambiaban algunos de los pacientes su uniforme con las batas blancas de los doctores, ¿no? Y yo, o sea, un niño de 9 años, de 10, de 11, viendo esa imagen de los doctores que yo conocía, que eran los amigos de mi padre, intercambiando el uniforme de los pacientes y vistiéndose como paciente, me hacía inmediatamente saltar el mundo, o sea, sin necesidad de leer a Bakhtin o entender el Don Quijote de Cervantes, o sea, vamos a decir, la posibilidad de transformación, ¿no? Y eso creo que es una cosa que yo aprendí realmente de niño directamente, no de una manera teórica. La posibilidad de transformación de las instituciones, la posibilidad de transformación de los discursos, ¿no? Vamos a decir, discursos autoritarios, discursos canónicos, pueden fácilmente ser transmutados mediante lo carnavalesco, ¿no?
mediante esta transgresión de los conceptos fijos y binarios, ¿no? Eso para mí es la locura. Para mí la locura es fundamentalmente no solamente el espacio que se excluye, ¿no? De lo excluido en términos del lenguaje, sino es también la revelación que ese otro lenguaje no excluido es también un lenguaje excluyente y falso, ¿no? Y simplemente lo que hay que hacer es poner el mundo al revés. Esto como un concepto, que no quiere decir que la enfermedad mental no exista como enfermedad y que no quiere decir que la cura no sea también importante, pero hay un elemento que debemos aprender de la locura, que debemos aprender de la enfermedad mental, y es precisamente esta posibilidad de transformación, ¿no? Sí, creo que en alguna entrevista tú has hablado de enseñar en la locura, aprender de la locura. Cuéntanos cómo ves ese como elemento político y ético de tus propuestas, es decir, cómo enseñar en la locura. ¿Qué podemos aprender de la locura, de los locos? Bueno, porque yo pienso que hay que entender la idea de la cura. O sea, yo no soy antipsiquiatra, yo creo mucho en la psiquiatría y creo en la posibilidad de la psiquiatría de ayudar a personas enfermas, ¿no? Pero creo que es importante también curar a la psiquiatría, ¿no? Eso es algo que el psiquiatra catalán Tosquelles enseñó mucho, ¿no? La idea de que hay que curar a la institución. No solamente hay que curar al que está interno en la institución, sino también a aquellos que trabajan en la institución. Es decir, la sociedad tiene que ser curada, o sea, tienes que ser curada, vamos a decir, de la enfermedad, ¿no? Ese para mí es un concepto, y creo que eso se aprende muchas veces la locura, porque cuando yo hablo con pacientes y tengo prácticamente 30 años trabajando en colaboración con pacientes psiquiátricos en diversos sitios del planeta, siempre aprendo que ellos saben interpretar el lenguaje de los psiquiatras más que los psiquiatras aprenden a interpretar el lenguaje de los enfermos. Es decir, los enfermos pueden fácilmente actuar como psiquiatras, mientras que los psiquiatras codifican al paciente de una manera muy, vamos a decir, rígida, y no son capaces de entender, vamos a decir, las pequeñas diferencias que ocurren en el lenguaje de, por ejemplo, de la psicosis, ¿no? Que son personales, que son individuales y que son fundamentales para la cura. Yo, por supuesto, me libro de responsabilidades porque no soy terapeuta, ¿no? Yo creo que mi trabajo es terapéutico para aquellos que no se consideran enfermos mentales, más que para los enfermos mentales. Aunque obviamente el trabajo creativo es un trabajo terapéutico para todos, y yo ofrezco eso a mis colaboradores, que trabajen en una película, trabajan desde el principio, trabajan el guión, adaptan una historia, por ejemplo, la situación de ellos, actúan, son los principales actores de las películas, se convierte en un trabajo de colaboración, prácticamente son coautores de las piezas, ¿no? Yo puedo entrar, Rafa, permíteme. Sí, yo Sí. me está haciendo pensar bastante en lo que estás planteando con respecto a la institución de la psicología y la psiquiatría. Creo que, claro, lo que estás diciendo, el lenguaje psiquiátrico uno se lo aprende como paciente y uno sigue y juega con el doctor a partir de un lenguaje que el loquero nos enseña y uno juega ahí. Es decir, yo he pasado por eso también, o sea, uno sabe, el lenguaje psiquiátrico se instaura y uno puede manejar eso con bastante solvencia a veces. Pero a mí lo que me interesa, entonces, ¿cuál es tu concepción del arte? ¿Cómo el arte trabaja justamente que trabaja con el lenguaje, cómo, ¿qué piensas del arte? ¿Qué es el arte? Entonces, el arte deja de ser, en tu caso, un objeto a ser puesto en una pared, que en alguna entrevista lo dice. El arte deja de ser algo impersonal. El arte se convierte en la vivencia misma de hacerlo, según lo que tú estás planteando. O sea, la creatividad como un hecho concreto, y tú lo que haces es registrar esos procesos. ¿Cómo son esos procesos? Es lo que me interesa. ¿Cómo los vendes a los psiquiátricos? ¿Cómo los introduces en los psiquiátricos? Esos procesos dinámicos, porque no estás ofreciendo, como tú mismo dices, una medicina, estás ofreciendo sencillamente un proceso creativo, ni siquiera personal tuyo, sino un proceso creativo de un colectivo. ¿Así los ofreces? Es la pregunta. ¿Los ofreces así? Para mí es muy importante, es muy buena la pregunta. Para mí es muy importante el medio, ¿no? El medio, vamos a decir, el medio, la disciplina que uso yo, que es muy específica, es
la imagen en movimiento, ¿no? Es el video y el cine, ¿no? Ese es mi medio fundamental. Y para mí yo creo que es muy importante porque no solamente, o sea, uno podría realmente definir, así como la fotografía definió el nacimiento del arte moderno en el siglo XIX, o sea, la imagen en movimiento es la que realmente determina el siglo XX y XXI. O sea, seguimos vamos a decir, bajo la sombra o la égida de esta imagen en movimiento que influencia inclusive la pintura. La pintura no puede ser Sí, lo mismo antes de la invención del cine que después de la invención del cine. Entonces, bueno, obviamente como artista y también por un vínculo biográfico que después puedo hablar, a mí me interesó mucho la imagen en movimiento del cine, ¿no? Entonces, eso es lo que yo ofrezco. Cuando yo llego a una institución psiquiátrica y conozco a personas que en muchos casos no se conocen entre ellas, que trabajemos un proyecto, siempre se trata de un proyecto cinematográfico, siempre se trata de un proyecto de imágenes en movimiento, ¿no? Que es el objeto, vamos a decir, como dices tú, el objeto que al final exhibo en la galería o en el museo, ya que yo no me considero, vamos a decir, un cineasta que va a terminar proyectando sus películas en un teatro. Se trata de otra cosa, se trata de usar el cine como medio artístico, vamos a decir, dentro de las artes visuales y como medio de un discurso que tiene su espacio en el espacio institucional, valga la redundancia, del mundo del arte, ¿no? Se trata de hacer películas y como indicas tú muy bien, la experiencia misma es el proyecto, ¿no? El proyecto es indisoluble de esa experiencia de trabajar con otras personas y usar el cine y la imagen en movimiento como una herramienta de diálogo, ¿no? A veces a mí me encantan, por ejemplo, las películas epistolares. O sea, creo que también hay que entender el cine de otra manera, ¿no? Lo que Alexander Stuck decía del cine pluma, ¿no? Y la posibilidad que él anunciaba ya en la posguerra, que el cine iba a ser como una pluma, que cualquiera iba a poder hacer una película como cualquiera puede hacer un poema, ¿no? Y eso se hizo en realidad, ¿no? Entonces, yo quiero hacer ese poema en colaboración con otros, no lo quiero hacer solo porque siempre me di cuenta en esta atracción, vamos a decir, o este interés en el espacio y en los asuntos que tienen que ver con la enfermedad mental y la locura, me di cuenta que yo no podía ser quien argumentaba el discurso, que tenía que compartir ese discurso con otros que sí viven la enfermedad mental desde dentro, ¿no? Que si la sufren o la gozan o disfrutan de sus síntomas o sufren sus síntomas. sí, tú hablas de argumentar el discurso artístico, por decir, entendí eso, ¿no? El quien argumenta el discurso artístico o expresivo, por llamarlo de alguna manera, serían entonces lo que llaman los colaboradores, la gente con la que trabajas tú ahí. Ahora, te Es pregunto, un diálogo, es un diálogo, ok, es un ok, diálogo, no son ellos. O sea, yo no renuncio a mi posición de autor, yo ok. soy el autor. Vamos a decir, yo no creo en un colectivo, o sea, creo que estos colectivos son muy complicados. Hay experiencias cinematográficas de colectivos políticos, de Godard, Siga Bertov, y siempre fue un fracaso, porque bueno, estamos trabajando con personas que no son profesionales. Aunque yo cuestione, vamos a decir, mediante el diálogo, vamos a decir, la jerarquía del autor, mi trabajo sigue siendo mi trabajo, es mi trabajo en colaboración con otras personas, pero bueno, obviamente yo realizo las filmaciones, soy el director, soy el editor, soy quien de alguna manera liderizo, vamos a decir, el proyecto y trabajo, le doy agencia a estas personas que nunca han participado, vamos a decir, en la elaboración de un discurso artístico para que hablen sobre sus vidas y sobre sus experiencias y sobre sus opiniones en términos, en el contexto bueno, de la enfermedad mental, pero también en el contexto por ejemplo, de la ceguera, en el caso de mi colaboración con personas invidentes, también inmigrantes, o sea, vamos a decir, aquellos que han sido de alguna manera esas poblaciones, vamos a decir, subalternas que no han tenido la posibilidad de hablar en el espacio público, ¿no? Bueno, Vamos a hacer una pausa, Susi, para eh, que te puedas explayar a tus anchas, porque, bueno, Javier tiene idea de qué hablar. Vamos a hacer nuestra pausa musical, escuchemos ese clásico que es Volando Voy con el gran camarón de la isla, los compromisos comerciales de la emisora y continuamos nuestra conversación con Javier Telles. Ya regresamos. Regresamos, amigos oyentes, después de haber escuchado al inmortal camarón de la isla, Volando Voy y los compromisos comerciales de la emisora, por supuesto, y continuamos nuestra conversa con Javier Telles. Susana. bueno, tengo ideas muy dispersas. A lo mejor es parte del caos, pero vamos a ver si hablando me logro ordenar un poquito. Me interesaron mucho esa perspectiva de oír
a la persona que tiene problemas mentales a verlo desde dentro y extraer, así como se extrae la piedra de la locura, extraer los aspectos creativos y hermosos de la persona. Lo veo, por ejemplo, en el libro que acabas de presentar, el Atlas de ese personaje que se me va el nombre. eh, Alto Obispo de Rosario. exacto, o sea, no lo retengo, pero es muy Maravilloso, es maravilloso. impactante cómo recrear a una persona que de cualquier cosa está creando maravillas. Y bueno, empiezo a darle vueltas a la cabeza y entonces empiezo a recordar a, no sé si Schwitters, después empiezo a recordar las ideas, tus referentes que has tomado del Bosco, por ejemplo, Durero, todo lo que implica el desdoblamiento y ver al otro. Y por otro lado, me pongo a pensar cada vez que abro internet, me aparecen las noticias y entonces uno se da cuenta que la locura no está en los psiquiátricos solamente. Realmente estamos viviendo un periodo absolutamente desquiciado. Creo que el siglo XXI es el siglo del desquiciamiento y de la crueldad. No he visto nada más horrible que lo que estamos viviendo. Entonces, me pongo a pensar, ¿no? ¿Dónde está la locura? ¿Dónde está, por un lado, y por un lado eso? Luego, ya viéndolo en tu trabajo propiamente, en el interés de la imagen, hay una imagen, en la de la mano de Giacometti, que sale mucho multiplicado en las redes. Es tremenda esa imagen. Y yo me pregunto, tienes un interés con el inicio del cine y a la vez estás haciendo una obra profundamente contemporánea y enraizada en la realidad no solo de la locura, sino la realidad contemporánea. ¿Cómo concilias los referentes? Por ejemplo, esto, el inicio del cine como un medio de llevar la imagen en movimiento, pero con un planteamiento absolutamente tuyo y con asociaciones muy reales y muy actuales. Bueno, como te digo, sé que es un caos, pero No, no, pero a sí, mí me encanta la fragmentación, está muy bien. Yo creo que puedo entender como dos vectores en tu pregunta, ¿no? Que son separados, ¿no? Y podría sí, contestar primero además porque es una cuña que tenemos que todo, ok, como decía el Paco Umbral, he venido a hablar de mi libro. Vine a hablar de mi libro. Bueno, este sí, este es el libro de que te refiere, Alto Obispo Don Rosario Atlas, que es, fue, mira, una invitación de esta editorial mexicana fundada por Damián Ortega, que se llama Alias. Yo realicé una exposición que fue la primera exposición que se hizo de Alto Obispo Don Rosario en Estados Unidos, en colaboración con American Society, el Museo Obispo Don Rosario. Y Damián vio la muestra y me invitó, y me dijo, bueno, no, habíamos editado un catálogo muy chiquito y me dijo, ¿tú no quieres ampliarlo y hacer un libro? Y yo dije, por supuesto. Y entonces embarcamos, vamos a decir, en esta nave de los locos, que es este libro de Atlas, ¿no? Contamos con un diseño, bueno, hermoso de uno de sus amigos, de un grupo amigo que es Vacas, el legendario Álvaro Sotillo, con Gabriela Fontanilla y Edwin Reynoso, ¿no? Hicieron este bello diseño y el libro funciona como un diccionario, ¿no? Un poco también, de alguna manera, aprendiendo de Bispo de Rosario, ¿no? Aprendiendo de la manera como él organizaba el conocimiento, ¿no? Su atlas, ¿no? Y lo organizaba muchas veces de manera alfabética, ¿no? Lo que hice yo fue fragmentar de alguna manera, buscar 64 términos. ¿Por qué 64? Porque son las 64 casillas del ajedrez. Y Bispo era un gran ajedrecista. Y rendirle un homenaje a Bispo de Rosario, que no solamente es ajedrecista, sino que su apellido, Bispo, es la manera como se conoce en portugués al alfil. Se recalentó. Se fue. Ajá, que si quedamos en bis, pues como se conoce en portugués al alfil. Sí, entonces, bueno, creamos este libro. Es, bispo es el alfil en portugués, pero en francés es el loco, ¿no?
de alguna manera. Entonces, creamos con Álvaro este libro, que también es un mapa, ¿no? Que se despliega y que, bueno, es un bello objeto, ¿no? Hecho en colaboración con Álvaro y con Sotillo y el Fontanilla, ¿no? Luego, ¿por qué Bispo en Rosario? Porque me parece que es uno de los artistas más increíbles de la América Latina. Fue un paciente de un hospital psiquiátrico de Río de Janeiro. Fue anteriormente a su ingreso como enfermo mental, era marinero y boxeador, ¿no? Y era un hombre negro del nordeste de Brasil. Y estaba triplemente, o sea, en su vida fue triplemente marginado como pobre, como negro y como loco, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que me interesa de Bispo es que pueda tomar control de su vida frente a esta estigmatización, frente a esta exclusión que se le hace como persona completa, subalterna par excelencia, y tomar control de su obra, y no solamente de su vida, sino del universo entero, organizando el universo como hace Funes el Memorioso en el cuento de Borges, ¿no? Haciendo un atlas inmenso, increíble, que está conformado por casi 1000 objetos, donde realmente archiva todo lo que existe en el planeta. Por ejemplo, en una pieza de Bispo yo he visto penal de Tocorón, penal de Tocuyito. O sea, las listas que elabora, porque no es a partir de la imagen, es a partir del lenguaje, son listas enciclopédicas, ¿no? Es crear una nueva enciclopedia. Es decir, el sueño de la razón produce monstruos, decía Goya. Aquí se trata de lo contrario, ¿no? La monstruosidad, vamos a decir, de la experiencia marginal produce la razón, produce una obra que articula y organiza al mundo, ¿no? Todos los materiales existentes en la Tierra. Eso va por Obispo, por el cine. Es muy importante por una cuestión autobiográfica también. Mi abuelo tenía uno de los primeros cines de Venezuela, en Turmero, esa pequeña ciudad hoy en día, pero entonces era un pueblo del estado de Aragua, ¿no? Nosotros crecimos, yo y mis hermanos, no solamente yendo de la biblioteca al hospital psiquiátrico, sino también de la biblioteca al cine, ¿no? Esa experiencia con el cine, no solamente como espectador, sino también como colaborador del proyeccionista, ver, vamos a decir, el cine detrás de las bambalinas, entender el aparato cinematográfico como un todo, el proyector, la imagen, el celuloide, pues obviamente tuvo una influencia increíble en mi vida, ¿no? Y como artista, no hay otro medio que me guste más que la imagen en movimiento y el cine, ¿no? Para mí, ese cine es precisamente la posibilidad de integrar al otro, ¿no? Pues la posibilidad de crear un diálogo, porque siempre en mis trabajos aparece, vamos a decir, el actor no solamente como actor, sino como espectador de su propia película, ¿no? Hay un desdoble que ocurre mucho donde filmo con ellos, les proyecto a ellos la imagen y los filmo a ellos observando la imagen y comentando sobre la imagen, ¿no? Entonces, de alguna manera se crea una secuencia de caja china que es la que articula el discurso y la que cuestiona también el rol del espectador. Es decir, cuando tú estás viendo una imagen no solamente de un espectador, también tú estás construyendo la imagen. O sea, la película o el texto no existe per se, sino lo que existe en la interpretación del lector, ¿no? El lector es el que hace la película, en mi caso, el lector es el que hace la obra de arte, ¿no? La obra de arte a partir de estos fragmentos, ¿no? Bien, a mí me gustaría, Javier, darle unas puntadas más a esto del Atlas, una noción que a mí me interesa muchísimo, porque esto no arranca con lo de Bispo do Rosario, revisando acerca de tu trabajo en tu reciente exposición América, que hiciste el año pasado, 2024, en Nueva York. Ahí presentaste una selección de un Atlas inédito, también de imágenes recortadas y recopiladas durante un par de décadas bajo el título de Cine Capitol, el cine fundado por tu abuelo, como dices, en Turmero, en 1914. Y que eso nos remite inmediatamente a la fuerte tradición del Atlas visual como método de investigación y de creación. Esta ambiciosa memoria colectiva alternativa, como la llamas, comprende un vasto repertorio de temas y de referencias que van desde pantalla de cines hasta máscaras y espejos y que sin duda evoca el espíritu del Atlas Nemocine de Avi Warburg. Hablemos Mm. entonces de ese vínculo tuyo con el Atlas que replicas luego en el libro de Bispo. ¿De qué manera esa rigurosa práctica de archivo te permite, al igual que Warburg, invocar esas asociaciones simbólicas y metáforas para reconfigurar nuestra percepción del presente? ¿Qué imagen arroja este atlas de este presente?
Es muy buena pregunta y conecta con la última pregunta que decía Susana y que tiene que ver con con esa, vamos a decir, con la referencia, ¿no? Y lo que yo siempre, al haber crecido en una biblioteca, haber tenido la fortuna de haber crecido en una biblioteca, me di cuenta que es muy difícil, vamos a decir, separar lo que es la realidad y lo que es, vamos a decir, la representación de esa realidad, ¿no? O sea, con las personas que no podemos hablar. O sea, no podemos hablar con Bispo de Rosario porque no está entre nosotros, pero podemos hablar con lo que él dijo o con lo que él hizo, ¿no? Igual en el caso del arte, de las artes visuales y de los textos, de la poesía, de la literatura, del teatro, del cine mismo, ¿no? O sea, hay actores que nos interpelan desde vamos a decir, como se llamaba la película Vértigo de Hitchcock en español, ¿no? Desde la tumba, ¿no? O sea, esos actores como Bogart, que nunca conocimos, nos miran, nos hablan, nos sonríen, nos lloran desde el celuloide, ¿no? Es decir, para mí eso es parte de la realidad, es decir, o sea, una imagen invoca a otra, ¿no? O sea, no existe una imagen aislada. Esa imagen existe en relación a otras imágenes y eso es lo que fundamentalmente Avi Warburg en su locura, porque no hay que olvidar que estuvo hospitalizado 3 años en Bellevue con Binswanger y 2 años antes, en su locura teje una red de conexiones entre imágenes, ¿no? Eso a mí me parece fundamental, o sea, porque no puede pensarse en una imagen aislada. Una imagen siempre existe en relación a otras, ¿no? Y creo que ahí lo fundamental, por volver al cine, es la idea del montaje. O sea, a mí me parece que el gran aporte del siglo XX a la imagen es la idea del montaje. O sea, es algo que está presente en Isma Pound, en poesía, que está presente con James Joyce, que está presente con Artaud, que está presente en el cine con Eisenstein, con Bertov. O sea, el montaje es fundamental, ¿no? Y es la idea de conectar imágenes, conectar una cosa con la otra. El caso, por ejemplo, de la mano de Giacometti, o sea, esa mano cortada, una especie de miembro fantasma del siglo XX, es una mano que él ve, que Giacometti vio durante la Guerra Mundial en un bombardeo, ¿no? Una mano amputada en medio de las ruinas, ¿no? Esa misma mano es la mano que vemos hoy cuando vemos las noticias también. Sigue estando ahí presente, sigue estando ese miembro amputado que representa los desastres de la guerra y el honor. Entonces vamos a decir, esa imagen no se circunscribe solamente a su tiempo. Esa imagen de la mano de Giacometti no solamente nos refiere al siglo XX, sino nos refiere a nuestra situación actual. Y de allí la importancia del arte, ¿no? Y de ahí la importancia de crear imágenes, ¿no? Sí, voy a meterme con una pregunta. Hay algo que me queda, que lo nombraste ahorita también, pero quería como yo afinar un poco ahí. Ese juego del artificio, lo artificial. Lo pregunto exclusivamente pensando en aquel trabajo que hiciste en Liboas con el rinoceronte de Durero. El Sí, rinoceronte de Durero, que es un cuadro dibujado por Durero sin haber visto un rinoceronte claro. nunca. Y entonces ese juego de artificio sobre artificio me parece como rico explorar esa idea de la artificialidad o cuando existe el Oedipus, el Edipo de como Marcha. es ese Marshall y le pusiste los vestiste de vaquero a los actores, pero también le pusiste una máscara japonesa que no tiene nada que ver con el oeste, ¿no? O sea, con un juego que parece que hace un chiste, pero una cosa como de jugar con la fantasía. Se trata un poco de eso, pregunto. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿no? Ajá. Sí, Es muy interesante porque yo creo que ahí es donde se articula todo eso, todo el mundo al revés, el carnaval, que es en este espacio vamos a decir, entre la ilusión y la realidad, ¿no? Donde ocurre el arte, ¿no? Y estoy bien, ¿no? Y creo que ese espacio tiene mucho que ver también, de nuevo digo, con mi parte, vamos a decir, mi parte española, ¿no? Mi padre era español, exilado en Venezuela, bueno, no exilado, inmigrante en Venezuela. Y claro, eso me conecta inmediatamente a mí con una tradición española que tiene que ver con Velázquez, con el siglo de oro y que tiene que ver mucho con eso, con el barroco y que vamos a decir, con el juego entre lo que es el artificio y la realidad, ¿no? Es eso como vamos a decir, como axis de la propia representación visual, ¿no?
Vale, y cómo reciben eso tus colaboradores? O sea, ¿entran en el juego fácilmente o a veces tienen que hacer, no sé, como ejercicios para que entren en juego? ¿Qué les ofrecen en primera instancia? ¿Una imagen, un proyecto? ¿Les Sí, explicas el proyecto? ¿Cómo haces ese? no, se trata, sí, pues, por eso es importante partir vamos a decir, de un texto, ¿no? De un texto que bien sea visual, o sea, vamos a decir, la interpretación, por ejemplo, de eso, la imagen de un pintor alemán que realiza un grabado sobre un rinoceronte, y es la idea de un rinoceronte. Entonces, bueno, yo busco que estoy en Lisboa y estoy viendo en la Torre de Belén que hay una escultura en piedra de ese rinoceronte, que no es el rinoceronte de Dureo, pero sí es un rinoceronte de alguien que sí vio el rinoceronte, que por supuesto no es una imagen tan genial como la imagen de Dureo, porque la imagen de Dureo se convierte en representación, vamos a decir, par excelencia o quintesencial del rinoceronte, una persona que nunca en su vida lo ha visto, ¿no? Y de alguna manera también eso es como una metáfora. Yo no he visto la locura, o sea, no he estado dentro de la locura, pero la represento en mi trabajo de igual manera como Durero representó al rinoceronte, ¿no? Hay ese juego también, esa bisagra, ¿no? Y la obra tiene que articularse en esa bisagra de ese diálogo entre la ficción y la realidad. Eso hace, a tu pregunta, que sea más fácil para ellos entrar en ese discurso, porque entran como el carnaval, entran de una manera carnavalesca. Entonces, cuando tú estás disfrazado en un carnaval, tú sigues siendo tú como persona, pero es tu persona disfrazada, ¿no? Y de hecho la palabra persona, como todos sabemos, es la palabra máscara. Entonces al final, al dudar, es como una especie, yo siempre digo, como una especie de cebolla, ¿no? Al dudar y a crear realidades y artificio sobre artificio sobre artificio, que es la estrategia fundamental de Van Gogh, tú empiezas a dudar de la propia realidad y cuestionar la propia realidad que está dentro de dentro de todos estos disfraces o dentro de todo este carnaval de apariencias, ¿no? Ellos siguen siendo ellos mismos y es mucho más fácil que ellos hablen vamos a decir, de la locura o de la manera como la sociedad entiende la locura desde el punto de vista de la ficción, que sería si estuvieran hablando como un documental, en un documental donde ellos están hablando directamente a la cámara, Talking Heads. No, no, porque se trata, por ejemplo, en muchos casos yo he creado inclusive el artilugio de que ellos aparezcan como pacientes, pero aparecen como pacientes de un hospital psiquiátrico ficticio de los años 50, por ejemplo, ¿no? Ese fue el caso de la película basada en Nosferatu que hicimos con pacientes en Rochester, donde ellos aparecían ser pacientes de un hospital psiquiátrico a la One Flew Over the Cuckoo's Nest. Entonces ellos están en un hospital uniformado, bueno, obviamente en Estados Unidos no hay ninguna institución psiquiátrica que tenga uniformes más allá de las prisiones. Y ellos aparecen, vamos a decir, en este asilo, en este sanatorio de los 50. Entonces les da una capacidad de poder hablar de sus problemas desde el punto de vista de la ficción, ¿no? Y no desde el punto de vista de la realidad. Lo cual es ideal para un colectivo, porque se trata de muchas voces que hacen una sola voz, ¿no? En la obra. Muy Claro, no sé teatral todo eso, muy teatral sí, todo eso. totalmente. La Una esencia del pregunta, teatro. yo Sí. creo que estamos al cierre, ¿cierto? Ok, una pregunta para cerrar y que de repente tú podrás tejer después en la próxima entrevista que te vamos a hacer. Eh, Cuando yo veía todo el trabajo que hiciste sobre Obispo de Rosario, pensaba inmediatamente cuando veía la exposición de la American Society en Armando Reverón. O sea, Claro. es un caso muy parecido también, la locura, la producción de objetos maravillosos a partir de desechos, etcétera, etcétera. ¿Alguna vez te tentó la idea o te podría tentar de hacer algo con Reverón en esa dimensión también de la locura, el arte y la Sí, locura? por supuesto. Bueno, a diferencia de Obispo de Rosario, se han hecho muchas cosas sobre Nueve León y hay libros increíbles, ¿no? Y se ha abierto la percepción del Nueve León. Yo me acuerdo en la época en que yo crecía, era el Nueve León de bulto, ¿no? Que era un Nueve León muy higiénico, un Nueve León donde las muñecas, por ejemplo, el mundo del castillete, que yo tuve la fortuna de visitar con el maestro Mario Abreu, precisamente hablando de Teodoxo. Eh, eh, bueno, obviamente ahora hay un entendimiento de la obra de Nueveón que implica, que entiende el universo que en Nueveón se formó en el Castillete y que de alguna manera sí es cierto que podría estar en paralelo, vamos a decir, con el universo que se crea Obispo de Rosario en su cuarto forte, lo que él llama el cuarto forte, que son el conjunto de 11 celdas donde hace la obra, ¿no? Y que es al final un impulso muy similar al de la obra de arte total, ¿no? El San Kunstwerk, ¿no? O sea, creo que en Nueveón
se crea al final un espacio que es el espacio del Castillete y que es el espacio donde hay que entender su obra a partir de ese espacio, ¿no? Y por supuesto me parece uno de los artistas más, no solamente más brillantes de Venezuela, sino de América Latina, ¿no? Es una obra realmente fundamental, ¿no? Javier, antes de despedirnos, un dato que puede sonar mejor o a carpintería, pero que los bibliófilos venezolanos agradecerán. ¿En Venezuela conseguiremos el Atlas de Bispo de Rosario en algún momento? Espero que sí. Alias no distribuye en Venezuela, pero creo que con Ujú. las gestiones de nuestros amigos de Vacas, Álvaro Sotillo, Gabriela Fontanilla, creo que va a ser posible hacer una presentación. No sé si estaré yo presente, pero en todo caso, como estoy ahora remotamente, pero es muy importante para mí llevar ese libro a Venezuela, obviamente. Nos convertiremos en apuntadores de Gabriela y Álvaro para recordar esa presentación entonces. Querido Exacto. Javier, qué gusto haberte tenido esta mañana, qué grata conversa. No, es un gusto haber estado con ustedes. Perdonen el recalentamiento del teléfono dado a las altas temperaturas que hay aquí en Madrid en este momento. Pero bueno, han hecho también muy cálida, muy cálida La la conversación. conversación y Claro, siento la verdad que estoy con ustedes en los espacios cálidos. claro que sí. Para seguir con Valencia y sus Exacto, alrededores. exactamente. Vale, vale, un placer haberte tenido, Javier. Bueno, un placer. Un honor, Igualmente, Continúen, de Javier. verdad. continúen. Así Intentaremos. será. Seguimos. Gracias. Así es. Gracias a todos. Muchas gracias.